Sí, y es sepsis neonatal. Hace mucho tiempo había hecho un estudio de revisión bibliográfica de la sepsis neonatal. Y es un problema infeccioso en neonatología que independientemente cómo se lea o cómo se escriba, el resultado puede ser fatal en un alto porcentaje de los pacientes. Entonces, la intención de la clase, si bien tiene connotaciones clínicas, fisiopatológicas y terapéuticas, más es establecer bases en el conocimiento para que puedan acompañar en el proceso del manejo del paciente, del diagnóstico y del manejo del paciente con sepsis neonatal, ¿cierto? Yo siempre soy de la idea de que el primer contacto en muchos de los casos es el interno o el médico de la provincia o en los primeros años de la residencia, ¿no es cierto? Entonces, como que debemos tener ese conocimiento establecido para poder reconocer a este tipo de pacientes y, como les digo, el resultado de la sepsis neonatal puede ser fatal. Y podríamos encontrar en cada una de las publicaciones una concepción quizás diferente en cada una de ellas, ¿no es cierto? Pero la que más se asemeja al común denominador de las definiciones de sepsis neonatal es la siguiente: es una enfermedad infecciosa sistémica, eso es muy importante. Habitualmente de causa bacteriana, no exclusivamente, que se manifiesta en el primer mes de vida extrauterina. Y esto se debe a que los microorganismos alcanzan la circulación. Hay una bacteremia. Y esta bacteremia produce una diseminación rápida hacia todos los órganos y sistemas, lo que va a originar una serie de manifestaciones clínicas que pueden ser reconocidas cuando nosotros estamos frente a un paciente con sepsis. Y en realidad deberíamos partir de lo que está en esta diapositiva, que es la inmunidad del huésped, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener una inmunidad innata y una inmunidad adquirida o adaptativa, ¿no es cierto? Entonces, y entre medio de esto tenemos una serie de aspectos inmunológicos que pueden tener componente innato como también adaptativo. Dentro del componente innato, el complejo del complemento, la barrera de la mucosa gastrointestinal, los mismos neutrófilos y la piel, son barreras que van a disminuir o mejorar la inmunidad del paciente. En la adaptativa, que es ya una vez que ha establecido un contacto con el germen que produce la infección, está la interacción de las células B y el reconocimiento de los antígenos por estas células, ¿no? Aparte de los anticuerpos antígeno específicos. Sin embargo, no debemos dejar de tomar en cuenta las citoquinas, las quimoquinas, los macrófagos, la microbiota intestinal, las células natural killers, las células T reguladoras, que forman parte o van a tener tanto un componente innato como también adaptativo. Y esto hace de que nosotros tengamos de esa respuesta una serie de manifestaciones clínicas. Y a lo largo de la historia de lo que es la infección bacteriana, no solo en neonatología y no solo en pediatría, es que se ha ido cambiando la terminología y las fases evolutivas que pueden tener. Porque no es lo mismo hablar de sepsis confirmada de sepsis probable, por así decirlo, ¿no es cierto? Muchas veces nuestro diagnóstico presuntivo podría ser sepsis probable y finalmente terminamos indicando de que es una faringoamigdalitis pultácea, por decirlo. Pero vamos a ver de que existen elementos que son comunes para cada uno de los términos que utilizamos y en las diferentes fases evolutivas por las que atraviesa un paciente. Lo que primero vamos a encontrar es la respuesta inflamatoria sistémica, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que está constituido por manifestaciones clínicas y laboratoriales: taquicardia, hiperventilación, hipertermia o hipotermia y leucocitosis, dependiendo de la edad del paciente. En el caso de neonatología también, de la edad gestacional, de muchos aspectos. Muchos libros dicen más de 16,000.
leucocitos, leucopenia menos de 5.000 leucocitos o glóbulos blancos, y vandemia o células encalladas o en banda, que tiene que tener un porcentaje superior al 10%. Y les decía que nuestro diagnóstico presuntivo podría ir en torno a una sepsis probable, que es la evidencia clínica de una infección más 2 características del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Evidencia clínica de infección, por ejemplo, un foco neumónico, una, eh, un absceso cutáneo, o puede ser un foco infeccioso urinario que va a tener evidencia clínica de infección, y acompañado de 2 características del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, taquicardia, hiperventilación, fiebre o hipotermia, y además acompañado de alteraciones en el hemograma. Luego tenemos el diagnóstico de sepsis grave, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más alteraciones ya de orden del medio interno de nuestro paciente, como son el lactato o el ácido láctico mayor a 1 milimol por litro, el bicarbonato menor a 16 miliequivalentes por litro. El pH puede estar normal o ligeramente ácido. Vamos a tener manifestaciones de oliguria, letargia, y que van a todavía mantener una presión arterial normal y responder a las cargas hídricas que nosotros administramos debido precisamente a esta redistribución del volumen sanguíneo en diferentes segmentos. Finalmente entramos al choque séptico, que es la sepsis grave, pero ya con alteraciones de la presión arterial, que es la más importante, o sea, el elemento objetivo más importante que nos ayuda a determinar la presencia de una hipovolemia o una redistribución del flujo sanguíneo. La hipotensión arterial, el lactato ya está mucho más elevado, más de 3 milimoles por litro. El pH es eminentemente ácido. Hay falta de irrigación periférica con un llenado capilar más de 3 segundos. Pulsos filiformes, piel marmórea, y no responde a las cargas hídricas que nosotros realizamos, y va a ser necesario el utilizar dopamina o dobutamina o adrenalina en infusión continua, no sé, medicamentos vasoactivos para tratar de mantener esa presión arterial y esa irrigación periférica lo más normal posible. En algunos casos se logra, en otros no. Por lo tanto, el hecho de considerar a un paciente con una respuesta inflamatoria sistémica, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, podría tener algunos elementos que son diferentes en el paciente adulto, niño y neonato. En los neonatos, fíjense, la temperatura, ya habíamos dicho, con hipo o hipertermia, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la cuenta de leucocitos. Son 4 elementos, 3 de ellos sumamente clínicos, meramente clínicos en realidad, y un componente que es laboratorial. Vamos a ir viendo quizás una explicación de lo que les digo en esta definición del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica modificado para los pacientes neonatos. Ya sabemos que el síndrome de respuesta es la presencia de hallazgos en al menos, dice, 2 de los siguientes 4 criterios que incluyen la temperatura anormal y el conteo de leucocitos también anormal. Cuando la temperatura central es más de 38,5 o menos de 38,6, cuando existe taquicardia. Aquí está quizás uno de los problemas para el médico general o para el interno, porque uno podría decir taquicardia en un paciente adulto más de 80, ¿no es cierto? Y bradicardia menos de 40. Sin embargo, en neonatología se utiliza más o menos 2 derivaciones estándar, tanto para la taquicardia como para la bradicardia. O también se utilizan los percentiles, menos del percentil 10. ¿Y esto por qué? Si bien no tendría una repercusión académica, porque nadie les va a preguntar, al menos no es mi idea,
nadie les va a preguntar el hecho de indicarles, a ver, la frecuencia cardíaca en un niño de 2 semanas, ¿cuánto debería ser? Los rangos normales de la frecuencia cardíaca. Creo que eso no tiene sentido. Para eso existen las tablas y dependiendo esas 2 semanas pueden ser de un niño de término o de un niño extremadamente prematuro. Y esa frecuencia cardíaca en derivaciones en estándar o en percentiles va a ser diferente en uno y otro sentido. Por lo tanto, me parece que los conceptos sí son meramente teóricos, pero no aplicables o prácticos en líneas generales. Aquí fíjense la frecuencia respiratoria también con más de 2 derivaciones estándar por encima de la edad gestacional que tiene nuestro paciente y la edad postnatal. Lo que sí está completamente determinado es el conteo de leucocitos, ¿no es cierto? Más de 10% de neutrófilos inmaduros, ya hemos visto las células en callado o en banda, los mielocitos, metamielocitos y los promielocitos, que son los neutrófilos inmaduros, ¿no es cierto? Luego están varios otros conceptos como la bacteremia, la sepsis probable, la sepsis confirmada, la sepsis grave y el choque séptico, que lo hemos analizado hace un momento, ¿no es cierto? Y en el caso de sepsis neonatal es muy importante por lo menos sospechar la etiología de la sepsis, la etiología del germen bacteriano que está produciendo la infección. Pero esta etiología, les comento que ha variado a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? En los años 50 el estreptococo del grupo A y el estafilococo aureus eran los que predominaban. Ahora ya hay un predominio o una lucha entre el primero y segundo lugar entre el estreptococo del grupo B y la Escherichia coli. En ocasiones la Escherichia coli puede ser el más frecuente y en otros estudios encontramos al estreptococo del grupo B. La edad gestacional también influye en relación al germen que podemos encontrar en los recién nacidos de término, los gram positivos, en este caso el estreptococo del grupo B o estreptococo agalactiae, es el más frecuente, y en los recién nacidos pretérmino, especialmente los de muy bajo peso al nacer, la Escherichia coli es el germen más frecuente. No dejamos de pensar en el estado inmunológico, la estancia hospitalaria, sobre todo la estancia en unidades de cuidados intensivos neonatales, y estando en terapia intensiva, los procedimientos invasivos recibidos, intubación endotraqueal, línea arterial central, línea venosa central y todos esos procedimientos que invaden esas barreras naturales de la inmunidad, como habíamos mencionado hace unos minutos, que por ende van a favorecer la colonización de inicio y luego la diseminación de los gérmenes a todo el sistema circulatorio. En esto de la etiología también influye el hecho de estar en un país desarrollado y en un país no desarrollado. En Estados Unidos, la sepsis neonatal temprana en los recién nacidos de término, fíjense, tenemos aquí al estreptococo ¿dónde está? Aquí está. El estreptococo del grupo B como el germen más frecuente. Pero en los mismos Estados Unidos, en la sepsis neonatal temprana, pero en el recién nacido de muy bajo peso, la Escherichia coli, toma un papel más importante. En los países en desarrollo se dividen gérmenes, fíjense, la E. coli y el estreptococo del grupo B, el 30% son. Y los demás, el otro 70%, Pseudomonas, Klebsiella y Staphylococcus aureus, fíjense, son gérmenes intrahospitalarios. Por lo tanto, en los países en desarrollo es mucho más frecuente encontrar gérmenes intrahospitalarios o nosocomiales como causantes de la sepsis neonatal. Esto por las condiciones, a veces el hacinamiento, a veces el uso de medidas de bioseguridad que no son totales y toda una serie de elementos que debemos tomarlos en cuenta. Y ya hace mucho tiempo se ha clasificado a la sepsis neonatal en su etiología de acuerdo al tiempo de evolución de la sepsis.
la sepsis neonatal temprana en los primeros 7 días y la sepsis neonatal tardía después de los 7 días. En la temprana, estreptococo del grupo B, Escherichia coli y Listeria monocytogenes. Esto deben saberlo de memoria, va a ser pregunta de examen, por eso como que uno tiene que tener este conocimiento bien consolidado, porque para el tratamiento debemos pensar en estos 3 gérmenes, estreptococo del grupo B o Agalactiae, Escherichia coli y Listeria monocytogenes. Los demás son menos frecuentes, pero debemos tal vez considerarlos en otras condiciones. La sepsis neonatal tardía, más allá de los 7 días, quizás es en aquellos pacientes que están hospitalizados, tienen procedimientos invasivos, están en terapia intensiva bastante tiempo y son gérmenes que producen esta infección, el estafilococo coagulasa negativo, el aureus, los enterococos, incluso la cándida, sobre todo en aquellos pacientes que van a recibir nutrición parenteral total, que es un procedimiento también invasivo de alimentación para nuestro neonato, que no puede utilizar la vía oral como vía para la administración de los alimentos. Entonces, debemos tomar en cuenta. Eso también es importante y va a ser pregunta de examen. Esta clasificación de las características y de la forma de presentación de la sepsis es muy importante conocerla y nos da las pautas claves para el manejo. Fíjense, edad, complicaciones obstétricas, cuál es el germen, presentación clínica y la mortalidad. La sepsis neonatal temprana es menor a los 7 días, la tardía mayor. La sepsis neonatal temprana con complicaciones obstétricas, generalmente. Sin embargo, en la tardía no es por complicaciones obstétricas, sino más bien por manejo en la nursery, en la sala de neonatología. Por lo tanto, el microorganismo será de un ambiente perinatal, de un ambiente intrahospitalario. Mientras que en la neonatal temprana, en la sepsis temprana, los gérmenes son del tracto genital. Y esos gérmenes, fíjense, son estreptococo del grupo B, Escherichia coli y Listeria monocytogenes. Entonces, en la temprana es fulminante, con una mortalidad cercana al 50%. Puede considerarse a la neumonía como una forma de presentación, mientras que en la sepsis tardía es progresiva, focal y generalmente hacen meningitis este tipo de pacientes con una mortalidad entre el 10 y el 20%. ¿Ya? En varias publicaciones ya están subclasificando las características de la sepsis neonatal temprana por un germen, en este caso por el estreptococo del grupo B, temprano y estreptococo del grupo B de inicio tardío. Fíjense. Sin embargo, lo diferente de lo que habíamos observado en la anterior diapositiva son 2 aspectos importantes. Los serotipos predominantes, aquí fíjense, en la neonatal temprana, el 1A, 3 y 5, y en la tardía, el 3, el 1A y el 5, que prácticamente van a tener un cambio de posición solamente. Lo que sí debemos tomar en cuenta es que en la neonatal, que es en la sepsis por estreptococo del grupo B temprano, hay la probabilidad de realizar profilaxis materna antenatal, o sea, antes del nacimiento. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que los gérmenes son colonizadores de la región anogenital de la madre y por lo tanto, si le damos tratamiento a la madre con antibióticos, evitamos la presencia de sepsis neonatal temprana por estreptococo del grupo B. Eso es importante. Mientras que en la tardía no podemos hacer profilaxis porque el germen se encuentra en el ambiente hospitalario, en el ambiente de la terapia intensiva neonatal. Siempre recomiendo a los estudiantes el hecho de tener un conocimiento tal vez un poco más detallado de la fisiopatología de cualquier enfermedad. En este caso, la fisiopatología de la sepsis empieza con el origen. Y el origen está con las sustancias que activan, liberadas por las bacterias, que pueden activar el sistema del complemento y la respuesta de los neutrófilos hacia esos componentes que van a activar. En algunos casos puede ser el lipopolisacárido, en el caso
de las bacterias gram negativas y el ácido teicoico en el caso de las bacterias gram positivas. Y esta imagen es interesante porque hay la migración de los leucocitos, la adhesión hacia las integrinas y a las selectinas que se encuentran en la pared de los capilares, este fenómeno de diapédesis que ustedes lo conocen, y la quimiotaxis, que es producida precisamente por estos componentes liberados de las bacterias y que van a migrar hasta el sitio de la infección para realizar su actividad. En este caso, los macrófagos van a producir la fagocitosis y la destrucción de las bacterias o de los productos bacterianos en combinación con el otro tipo de células y de otro tipo de elementos como son el complejo del complemento, por ejemplo, que va a ayudar a esta respuesta inflamatoria. En esta diapositiva vamos a ver de que encontramos las bacterias o sus productos y, por ejemplo, los lipopolisacáridos se van a unir a una proteína fijadora de lipopolisacáridos que juntas dos se unen a el receptor CD14 de los macrófagos o de los neutrófilos y luego van a desencadenar toda una serie de mecanismos celulares y bioquímicos hasta que finalmente van a liberar sustancias proinflamatorias y sustancias antiinflamatorias, las famosas citoquinas. Las citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis del tumor alfa, la interleucina 1 beta, la interleucina 6, la interferón gamma, interleucina 8, el factor de necrosis del tumor, el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, también va a liberar radicales libres de oxígeno, moléculas de adhesión, factor activador de plaquetas, y cada uno de ellos va a tener una función, incluso podríamos decir específica. Por ejemplo, el factor factor agregante de plaquetas o factor de agregación plaquetaria es precisamente las plaquetas se agregan para producir microcoágulos en la circulación, en la microcirculación. ¿Y qué va a traducirse clínicamente o laboratorialmente? Es que hay un consumo de las plaquetas de manera intravascular por esta formación de microcoágulos, y a nivel del hemograma vamos a encontrar nosotros plaquetopenia. Entonces esa sería la explicación del por qué la plaquetopenia es una manifestación laboratorial de la sepsis. Y ojo que la plaquetopenia es grave cuando vemos en un paciente neonatal. La interleucina 6, por ejemplo, va a tener actividad en el hígado para mayor producción de los reactantes de fase aguda. Por eso la proteína C reactiva se eleva. Por eso la eritrosedimentación es prolongada porque hay más producción de fibrinógeno. Entonces, como que si analizamos cada uno de ellos, la interleucina 1 beta es la caquectina, que es la que produce fiebre, por ejemplo. Entonces, como que cada uno nos tomaría, no sé, 5 o 6 clases para desarrollar específicamente la fisiopatología de la sepsis, que eso no es el objetivo de la clase. Entonces, vamos a tener en la sepsis neonatal una serie de factores predisponentes, que unos son neonatales, otros son maternos, otros son postnatales. Sin embargo, todos ellos pueden contribuir de una u otra manera a la presencia de la sepsis. Fíjense, prematurez unido al bajo peso al nacer, la ruptura prematura de membranas, sobre todo si es más de 16 horas, ojo, eso es otra pregunta de examen. Fiebre materna, producida por infección urinaria o por corioamnionitis, un parto prolongado más allá de las 18 horas de parto, ya tiene más probabilidad de sepsis. Aquí está lo que les decía, colonización genital materna de bacterias patógenas, Listeria monocitógenes, Escherichia coli y Streptococcus agalactiae son los más frecuentes. Hospitalización prolongada por los gérmenes intrahospitalarios, procedimientos invasivos de la misma manera. Personal de salud portador de bacterias patógenas. No se olviden que nosotros estamos todavía cursando una pandemia y que hemos aprendido de las medidas de bioseguridad que deberían ser universales y establecidas en todo tiempo de manejo de pacientes. Personal de salud que no se lava las manos. Estos dos últimos nos toca a nosotros, ¿no es cierto? Y hay que tomarlo en cuenta.
Lo mismo, los factores de riesgo para la sepsis neonatal y el choque séptico. Pérdida o sea, falta de cuidado prenatal. Aquellas mujeres embarazadas que nunca van al control prenatal, llegan al parto y bueno, pues hay mayor probabilidad de que este niño pueda nacer o prematuro o infectado. El líquido amniótico teñido de meconio, el líquido amniótico fétido, la colonización rectovaginal por el estreptococo del grupo B, corioamionitis, fiebre intraparto, infección urinaria, en la misma sala de parto, con un recién nacido prematuro, de bajo peso menos de 2.500 gramos, con un Apgar de menos de 5 puntos, necesidad de reanimación en la sala de partos, y los varoncitos tienen más probabilidades. Ya después del nacimiento, la cateterización vascular, la ventilación mecánica, aquí está, fíjense, pérdida de la alimentación integral, patología del tracto gastrointestinal, el uso de bloqueadores H2 como la ranitidina, el omeprazol, el inhibidor de la bomba de protones, ¿no es cierto? Que muchas veces dicen, no, que es necesario para evitar la hemorragia gástrica en el paciente, y en realidad se está favoreciendo a la o a la mayor probabilidad de sepsis. La neutropenia, la hiperalimentación o la alimentación hiperosmolar, todos esos mecanismos van a tener, o estos factores van a tener mayor probabilidad de sepsis. Acá lo mismo, los factores de riesgo, sin embargo, ya clasificados por la sepsis neonatal temprana y la sepsis neonatal tardía. Son los mismos, obviamente, que deberían estar eh, considerados de acuerdo al momento en el que se diagnostica la sepsis o en el momento de la sospecha de sepsis neonatal. Debemos tomarlos en cuenta. ¿Cómo hacer nuestro análisis? Hay que determinar primero las características clínicas que va a tener nuestro paciente. Y empieza con una sospecha, con rechazo al alimento, distensión abdominal, dificultad respiratoria, convulsiones, hipotermia, la presencia de hepatomegalia, esplenomegalia. Diarrea en neonatología parecería ser muy frecuente en los pacientes con sepsis. Vómitos, apneas, ictericia, irritabilidad y fiebre. Estos que están con asterisco, la apnea, ictericia, distensión abdominal e hipotermia, es mucho más frecuente en los recién nacidos pretérminos. Sin embargo, la presencia de uno o más de estas manifestaciones clínicas debería ser el punto de partida para nuestra evaluación y reevaluación del paciente neonatal. Si yo encuentro algo de estas manifestaciones clínicas, tengo que estar pendiente que a lo largo de los minutos, horas posteriores, puedo encontrar otro tipo de manifestaciones que me van a acercar más al diagnóstico de sepsis neonatal. En la sepsis neonatal de inicio temprano o tardío, fíjense, en el caso de la meningitis y de la sepsis y meningitis, hay este tipo de manifestaciones que ya las hemos determinado en la diapositiva anterior. Podríamos encontrar lesiones de la piel, alteraciones de los huesos y de las articulaciones, que también podrían ser punto de partida, o un depósito o una migración, una bacteremia y migración del germen desde la parte del sistema circulatorio y depósito a nivel de los huesos o de las articulaciones, produciéndose una artritis séptica o una osteomielitis, que también es relativamente frecuente. Los más frecuentes en sepsis neonatal, esto de enfermedades del recién nacido de hace 3 años, perdón, alteraciones del estado neurológico, alteraciones de la temperatura, de la respiración con disnea o apnea, o los periodos de pausas respiratorias, ¿no es cierto? O sea, no llegan a hacer apnea, pero están con dificultad respiratoria, problemas hemorrágicos, petequias púrpuras, alteraciones cardiovasculares con hipotensión, mala perfusión periférica, taquicardia, cianosis, la ictericia que habíamos visto en el seminario puede ser una manifestación de sepsis, sobre todo si la ictericia es de tipo mixto, o sea, hay aumento de la bilirrubina indirecta
y también de la bilirrubina directa. En ese caso hay que sospechar de sepsis neonatal. Esa también va a ser una pregunta de examen. ¿Cuál es nuestro abordaje para realizar los exámenes de laboratorio? Encontrar el germen en un cultivo de sangre es el gold estándar para el diagnóstico, ¿no es cierto? Si encontramos estreptococo del grupo B en el hemocultivo, el diagnóstico está hecho, es sepsis por estreptococo del grupo B. Sin embargo, para un hemocultivo debemos aislar la misma bacteria en 2 o más hemocultivos, en sitios de venopunción diferentes. El aislamiento de la misma bacteria en un hemocultivo, en líquido cefalorraquídeo, en orina, en aspirado de líquido pleural, en abscesos, entonces nos indica también que el germen es el correspondiente. O un hemocultivo positivo, más evidencia clínica de una infección, por ejemplo, estreptococo del grupo B, más neumonía, más respuesta al tratamiento para la neumonía por estreptococo del grupo B. O sea que de una manera retrospectiva nosotros estamos determinando que la neumonía ha producido sepsis en nuestro paciente y que al darle tratamiento para la neumonía está mejorando todas las características clínicas. Entonces, ahí indicamos de que el diagnóstico era definitivamente sepsis. El hemograma nos ayuda y ¿qué es lo que encontramos? Podemos encontrar de todo, leucocitosis o leucopenia. Leucocitosis más de 16,000, leucopenia menos de 5,000. Neutrofilia, más del 80% de neutrófilos o neutropenia. Tenemos 10, 15, 20% de neutrófilos. Bandemia o células encalladas, granulaciones tóxicas. Plaquetopenia, ya les había dicho que la plaquetopenia es quizás una de las manifestaciones más sensibles, manifestaciones laboratoriales más sensibles de infección sistémica en el recién nacido. Si ustedes ven un recién nacido con 20,000 plaquetas, hay que tomarle nota y hacer todo lo necesario porque en alguna publicación indicaban que es inminencia de muerte. Plaquetas bajas quiere decir que el paciente va a morirse porque está con una coagulación intravascular diseminada, que es un paso anterior a la muerte. Se puede sacar el índice de Monroe, que es el índice séptico, que es la diferencia entre los inmaduros sobre los totales, leucocitos inmaduros sobre los totales, más allá de 0.2, es un índice de Monroe positivo y que ayuda al diagnóstico de sepsis. La eritrosedimentación por el fibrinógeno, la proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda. Otros reactantes de fase aguda, como la procalcitonina, la prealbúmina, la ceruloplasmina, la proteína transportadora del retinol, no sé, un montón de proteínas de reactantes de fase aguda que pueden solicitarse siempre y cuando tengamos en el laboratorio. Y los mediadores inflamatorios circulantes también se los puede cuantificar. La interleucina 6 ha sido muy importante en el manejo de coronavirus, por ejemplo, en el 2021. Ya se solicitaba interleucina 6 para ver el pronóstico del paciente. Ahora también sí se puede solicitar en el caso de sepsis neonatal. La proteína C reactiva es muy importante y tiene una utilidad tal vez sui generis, ¿no es cierto? Porque nos ayuda a determinar no solo la evolución, sino también nuestro manejo. Fíjense, hay un árbol de decisiones en una sepsis neonatal temprana. Y la proteína C reactiva debería ser el control tanto a las 48 horas como a los 7 días. Si a las 48 horas desaparece la proteína C reactiva, podríamos nosotros suspender los antibióticos. Si permanece elevada, se realiza a los 7 días y si permanece todavía muy elevada, se podría considerar en repetir las pruebas de PCR, de cultivo de sangre, de hemograma, porque pareciera que la proteína C reactiva sigue siendo elevada porque la infección no ha sido del todo controlada. De la misma manera en la sepsis neonatal tardía. Sin embargo, esto de la proteína C reactiva tiene un elemento importante porque así como se eleva tan rápidamente, con el tratamiento adecuado podría disminuir. Y en ocasiones tiene una fluctuación cíclica en 24 horas. Puede ser que ahora a las, no sé,
4:45, 16:45, tengamos una proteína C reactiva muy elevada y que luego del tratamiento instituido en 12 horas tengamos una proteína C reactiva normal. Por lo tanto, quizás nos ayuda más para el seguimiento del tratamiento que para el diagnóstico. Eso también es importante. Aquí está lo que les decía. Varios de los reactantes de fase aguda, pero en este caso, esta que es de las líneas entrecortadas, es el de la proteína C reactiva. ¿No es cierto? Sube rápidamente, pero desaparece tal vez hasta el cuarto o quinto día de vida. Mientras que otros pueden, como el fibrinógeno, pueden estar elevadas en el transcurso de incluso semanas. El tratamiento, cómo realizar el tratamiento, más que encontrar el antibiótico ideal o los antibióticos ideales para tratar la infección, es realizar un diagnóstico precoz. Hay que sospechar, si yo tengo distensión abdominal, no se alimenta mi paciente y hay sangre en las heces, probablemente sea una enterocolitis necrotizante. Y la enterocolitis necrotizante tiene como base fisiopatológica la presencia de microorganismos que han producido una translocación bacteriana del tubo gastrointestinal hacia el sistema circulatorio. Por lo tanto, en algún momento va a hacer sepsis mi paciente. Por lo tanto, tendré que sospechar ya la probabilidad de sepsis de manera precoz para iniciar los métodos de diagnóstico para confirmar o para descartar. Y si estamos ante la duda o confirmamos, deberíamos iniciar el tratamiento integral. El tratamiento integral, requerimiento de líquidos, calorías, nutrientes en el neonato, optimización de aportes, el control de la infección, que vamos a ver no solo son antibióticos, y finalmente avances y promesas en inmunoterapia, que lo vamos a tomar como algo novedoso, no tan novedoso, tal vez en nuestro medio. La administración de líquidos es necesaria una restauración de la perfusión tisular. Podemos utilizar soluciones cristaloides, solución salina normal, Ringer, solución isotónica, no sé, la que quieran, o soluciones coloides, plasma, hemacel, no sé. También existe opciones dependiendo del lugar en el que nos encontramos. El apoyo inotrópico podría ser necesario, sobre todo en aquellos casos en los que ya existe compromiso cardiovascular. Si hay compromiso cardiovascular, la perfusión tisular periférica va a estar comprometida. Va a haber una redistribución del flujo tratando de mantener el flujo sanguíneo en corazón, en cerebro, en suprarrenales, en diafragma, mellando la perfusión a nivel de las mesentéricas, a nivel de la piel, a nivel de los riñones. Entonces, eso hace de que exista daño a este nivel. Y tal vez utilizar dopamina, dobutamina, isoproterenol, amrinona, que como al principio les decía, quizás esto sea un manejo más de terapia intensiva y que no nos toque a nosotros decidir, pero sí nos toque a nosotros controlar, ¿no es cierto? Si yo estoy controlando en la sala de neonatología y soy el interno de neonatología, tendré que ver cómo va la administración continua de dopamina, ¿no es cierto? Si está en el microgoteo ideal que se ha indicado y por lo tanto eso debería mantener una perfusión distal lo más apropiada posible. Las características nutricionales, aumentando quizás un mayor porcentaje del aporte de calorías y proteínas. Si es por vía enteral, perfecto, pero como les decía hace rato, muchas veces suspendemos la vía oral para utilizar la vía parenteral y a veces la nutrición parenteral parcial es una opción y la total es quizás ya en el de manejo rutinario, sobre todo en el paciente de muy bajo peso al nacer, porque va a necesitar aporte calórico intenso por la misma enfermedad y por el mismo proceso metabólico que tiene la prematurez extrema. Optimización de la oxigenación tisular, mantener la hemoglobina por encima de 11 gramos por decilitro, con una saturación en Cochabamba más del 90%, con una presión parcial de oxígeno entre 55 y 60 milímetros de mercurio, también en Cochabamba. Antibióticos. Sí, podríamos utilizar uno o dos
o 3 antibióticos. Eso va a depender cuál es la sospecha de nuestro germen, ¿no es cierto? Y del comportamiento de la resistencia y sensibilidad que pueda tener este germen en nuestro hospital, en nuestro departamento, en nuestro país, porque va a ser muy diferente. Si el cultivo es positivo, es fácil. Si el cultivo sale y dice Escherichia coli sensible a cefalosporinas de tercera generación, perfecto. Damos cefalosporinas de tercera y pare de contar, ¿no es cierto? Pero el detalle está cuando no tenemos eh, el, el, germen identificado, que más adelante lo vamos a ver. Este tratamiento antibiótico va a necesitar ser lo más acercado a el antibiótico ideal, considerando los efectos colaterales y la cobertura que tiene nuestro antibiótico. Los efectos colaterales como toxicidad, resistencia o la posibilidad de generar candidemia o fungemia, ¿no es cierto? Hay que tratar de equilibrar la balanza para que la cobertura sea definitiva de nuestro antibiótico. Y eso es tal vez utilizando 2 antibióticos que puedan aumentar el espectro de acción, evitar la posibilidad de resistencias y utilizar un doble mecanismo de acción para este cometido, o sea, evitar las resistencias, ¿no? Ya está. Les decía, creo que esta diapositiva debería ser una sola, pero ya la vamos a ver. El tratamiento con antibióticos, cuando el germen es conocido, les decía, es fácil porque hay que ver el antibiograma, se determina la sensibilidad y resistencia y ahí termina. Damos ampicilina y cefotaxima y estamos cubriendo a la Escherichia coli con 2 antibióticos con diferente mecanismo de acción, ampliando también nuestro espectro y también utilizando doble mecanismo de acción para evitar resistencias. El detalle está cuando el germen no es conocido. Un germen desconocido hay que iniciar tratamiento con antibióticos de manera empírica. Y esta elección empírica del antibiótico va a depender del tipo de sepsis, temprana o tardía, del peso del paciente y de la edad gestacional de nuestro paciente. Entonces, para yo utilizar un antibiótico de manera empírica, tendré que ampliar el espectro, utilizar doble mecanismo de acción, generando una sinergia y evitando la posibilidad de resistencia de nuestro paciente. Recomendaciones para el uso empírico de los antibióticos solo cuando la infección es muy probable, ¿cierto? Si no, la infección no ha sido plenamente identificada, hasta podría suspenderse los antibióticos. Se puede utilizar o se puede cambiar los antibióticos en base a la susceptibilidad, a los patrones de susceptibilidad, ¿no? Quizás la Klebsiella que se encuentra en la caja nacional pueda tener una diferente sensibilidad a la Klebsiella pneumonia que se encuentra en el materno infantil. Hasta eso debemos tomar en cuenta porque los patrones de sensibilidad y resistencia pueden ser diferentes, inclusive en un mismo departamento. ¿Cuánto tiempo debemos dar de tratamiento? 10 días en la sepsis neonatal temprana sin meningitis, 10 días en la sepsis neonatal temprana, no les digo, en la sepsis neonatal tardía sin meningitis, 14 días, y en la meningitis unida a la sepsis neonatal temprana o tardía, puede ser de 2 a 3 semanas de tratamiento. Cuando el germen es gram negativo, necesitamos al menos 21 días de tratamiento con antibióticos. Un resumen de lo que hemos hablado es que las indicaciones del uso de antibióticos desde el nacimiento no son absolutas, no es decir, bueno, tiene fiebre y ya ampigenta a todos los que tienen fiebre. No, hay que tratar de discriminar quiénes van a recibir antibióticos y quiénes no. ¿Por qué? Porque la excesiva administración de antibióticos genera gérmenes multiresistentes y quizás ahora tengamos una Klebsiella que es sensible a las cefalosporinas de tercera, pero estamos utilizando de manera indiscriminada y luego nuestra única opción va a ser meropenem o ertapenem y ahí estamos fregados porque no es de acceso fácil, ¿no es cierto? No contamos con meropenem en todos los lugares. El cuadro clínico de la sepsis es inespecífico. No hay un dato clínico que nos diga que hay sepsis. ¿Fiebre es igual a sepsis? No, no es así.
sino es la suma de varias cosas. Sin embargo, la sospecha de sepsis es el punto de partida. Aquel paciente que lo vemos mal, que no se alimenta, y en ocasiones, no en ocasiones, sino en muchas ocasiones, la experiencia del neonatólogo indica a aquel paciente que lo ve, así que lo que ustedes hoy, todos nosotros conocemos como tincazo, ¿no? Uy, aquel paciente me tinca que está yendo mal. No sé, es quizás un término poco utilizado, pero la experiencia nos da a nosotros el hecho de iniciar de manera más temprana en aquellos pacientes en los que sospechamos de sepsis. El método auxiliar de diagnóstico sigue siendo el más importante, la proteína C reactiva. No es solo dar antibióticos y listo, sino que hay que cuidar el aspecto nutricional, el aspecto de líquidos, porque eso va a determinar nuestro pronóstico. Si yo le doy buen antibiótico y no cuido sus calorías y sus proteínas, va a ser desnutrición de tercer grado y se va a morir por otra causa que no sea infección. Las medidas de prevención en las infecciones neonatales, ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Aquellos pacientes, aquel personal de salud que no se lava las manos, aquel personal de salud que lleva la infección de un lado a otro lado, eso es lo que debemos cuidar. Ahora, como que tenemos más experiencia por el coronavirus. Hay otros elementos de tratamiento que podríamos utilizar. Sí, muchos de ellos tienen evidencia y otros como que hasta se están descartando por los estudios, sí, pero debemos conocerlos porque hay algunos que siguen todavía con etapas finales de los estudios para su uso. Por ejemplo, el uso del factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Si bien no está probada en la sepsis neonatal, muchas veces, hasta hace, no sé, 5 o 10 años, hemos utilizado nosotros. Y eso ayudaba en la migración o en la liberación de los monocitos y de los granulocitos de la médula ósea hacia la sangre periférica. Y bueno, la actividad de esto se incrementaba en el sitio de la infección. La inmunoglobulina intravenosa también. Hay muchos estudios no concluyentes que no han probado la eficacia. La lactoferrina, los anticuerpos los anticuerpos monoclonales contra un tipo de germen específico, los anticuerpos contra la interleucina 6, contra la interleucina 1, anticuerpos contra el factor de necrosis del tumor. O sea que se puede utilizar todavía estos elementos que nos ayuda a, como inmunoterapia para el tratamiento de la sepsis. Esa es la presentación que les tenía preparado, justo los 50 minutos que nos toca de clase. Entonces, no sé si hay en las 18 personas que se han quedado en la clase, si hay algún